Buenas tardes a todos ustedes por asistir. Somos pocos, pero tenemos interés en el tema. Supongo que muchos de ustedes son funcionarios. Yo desearía que la sala estuviese llena de aspirantes a ingresar en la función pública, en una administración pública, y también de interinos, porque es una patología. Y mucha de la actividad que ha tenido que desarrollar la asociación ha sido sobre esa patología, teniendo en cuenta que los interinos no son responsables de la situación, sino la inoperancia de los gestores públicos y políticos en las administraciones públicas en materia de recursos humanos. Y hablo por experiencia. Yo soy funcionario público, en excedencia por interés particular, pues me dedico al ejercicio de la profesión liberal de abogado, y cuando era un chaval fui director general de la función pública en esta comunidad autónoma, en Aragón. Y entonces, es muy difícil ser gestor de recursos humanos en la administración pública, pero también la administración pública en ocasiones no cumple con las normas y no tiene la capacidad para hacer valer los derechos. Unas veces por incapacidad, otras veces por no saberlo hacer realmente, y otras, las menos, es una situación buscada o querida. Quiero agradecer a la asociación la invitación y a los compañeros y compañeros que me acompañan en la mesa, al presidente que nos ha, y a la propia Biblioteca de Aragón, que acoge muchas de las modestas actividades que desarrolla esta asociación. También a la persona que está sentada en el público, que diseñó en su día el logo. Después de 10 años la asociación no solo tenía nombre y asociados, es lo más importante, tener asociados en realidad, sino que tiene un diseño gráfico que a mí me gusta especialmente. No se ve mucho en la proyección, ahí está. ¿Qué ha hecho la asociación en 11 años? Porque ya son 11 años, como ha dicho Julio Vidal, el presidente. Desde el punto de vista jurídico-judicial, en relación con un elemento esencial, que es un derecho fundamental. Yo creo que esa es la idea de la que hay que partir. Que estamos en presencia de un derecho fundamental, el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Artículo 23.2 de la Constitución. Derecho fundamental. En nuestro sistema los derechos fundamentales tienen una posición preferente, prevalente, son el centro del sistema. Y esa es una idea también esencial en esta materia. No prevalecen los intereses de la administración, no prevalecen los intereses de organizaciones, no prevalecen los intereses de sindicatos, no prevalecen los intereses de asociaciones, sino que lo que debe prevalecer es el interés, no el interés, el derecho subjetivo fundamental de los ciudadanos. Tener la posibilidad real de acceder a la función pública, como concepto genérico, a una administración pública, como empleado profesional, como empleado público, sea en régimen laboral, trabajadores de la administración, o en régimen de relación de servicios como funcionario, en condiciones de igualdad. Ese artículo es una proyección del general, del derecho fundamental de igualdad en y ante la ley. Pues bien, en estos 11 años, desde mi experiencia como abogado de la asociación ha realizado una auténtica lucha por el derecho con mayúscula y el derecho con minúscula, por el derecho fundamental de acceso a la función pública. Ha tenido que acudir a los jueces y tribunales para que controlasen la actuación de la administración ante un fenómeno que ya he apuntado, que es la excesiva temporalidad en la función pública, el desempeño de puestos de trabajo por interinos. Lo que provoca a la larga, e históricamente, una tensión entre el principio de legalidad, cumplir las reglas del juego, y el principio de oportunidad. La presión de una masa de interinos para permanecer en su situación, o bien conseguir vías privilegiadas de acceso a la función pública, rompiendo las reglas del juego, a lo que se han prestado las administraciones. Muchos de ustedes conocerán el régimen de pruebas restringidas, solo para interinos. Eso está proscrito por la Constitución, como saben. Pero han existido, y han existido después de la vigencia de la Constitución española del año 1978. El sistema que se llamó de la mochila, por ejemplo.
O el fenómeno de interinos de larga duración, que como digo, no tienen... Esos ciudadanos que son interinos de larga duración son víctimas del sistema en realidad, pero que provoca problemas. Y uno de ellos, por ejemplo, era la actitud del conjunto de las administraciones de no cumplir con el derecho fundamental, incumpliendo la ley ordinaria, la legislación de función pública, al impedir, al esconder a los interinos, a no incorporar a no amortizarlas o incorporarlas a una oferta de empleo público y posterior convocatoria, como ordena la ley. La legislación básica estatal de función pública, no entro en el detalle del articulado, o la legislación autonómica de desarrollo en cada uno de los subsistemas o ordenamientos jurídicos autonómicos que reproducen esa norma. Cuando estamos en presencia de un interino, el interino que entendemos de toda la vida, que ocupa una plaza vacante, que no está reservada a un funcionario de carrera, la administración tiene dos obligaciones. O sea, una obligación con dos manifestaciones. Si cesa la urgencia de ese desempeño por un interino, amortizar la plaza, suprimirla y cesar al interino. Y si persiste esa urgencia, el cubrirla, el incorporarla a la primera oferta de empleo público que exista. Pues bien, una norma tan sencilla, tan clara, que es una determinación o configuración legal del derecho fundamental de acceso, ha sido y es sistemáticamente incumplida por el conjunto de las administraciones públicas. Y esta fue la primera batalla jurídica de la asociación, que se cumpliese el derecho fundamental como elemento prevalente en el sistema de la función pública de acceso en condiciones de igualdad, cumpliendo la ley ordinaria, que delimita el contenido esencial de ese derecho de acceso. Pues bien, en esta lucha por el derecho en mayúscula y por el derecho en minúscula, la asociación tuvo una primera barrera que saltar. Y es que la propia administración, cuando se impugnó por primera vez una oferta de empleo público de la Comunidad Autónoma de Aragón, en este caso año 2007, la propia administración y dos sindicatos que se personaron en el pleito como codemandados al lado de la administración, para decir que la administración podía seguir escondiendo a los interinos, negaban la legitimación activa a la asociación. Técnicamente la legitimación es la conexión con el objeto del pleito, con lo que se discute, que el que actúa en el juicio tiene un interés, va a obtener un beneficio o un perjuicio económico o no en el resultado. En el sistema español la legitimación de contencioso, la legitimación está restringida. Titulares de derechos, personas que puedan ver afectadas, sus intereses legítimos. No hay una acción pública como en penal o acción popular. Y alegaba la administración, alegaban estos dos sindicatos que la asociación estaba ejerciendo una falsa acción pública, cuando lo único que hacía era defender el derecho fundamental cumpliendo sus fines u objetivos estatutarios. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia, ese pleito se residía en Aragón, dio la razón a los sindicatos y nos negó la legitimación sin entrar en el fondo del asunto. Si tenían que incorporar a la oferta todas las plazas de interinos, que no hubiese reserva de puestos, lo que he explicado. Y tuvo que ser el Tribunal Supremo en un recurso de casación, es decir, accionando de nuevo la asociación, el que reconoció legitimación a la asociación. O sea, el primer obstáculo es que no dejaban a la asociación defender el derecho fundamental. Esa fue la primera batalla. Simultáneamente a esa batalla, en ese mismo asunto, una vez saltada esa barrera, el Tribunal Supremo, una sentencia que marcó un poco el hito en esta actividad de la asociación del año 2010 en un recurso de casación, reconoció legitimación y además dijo que efectivamente que las administraciones públicas tienen que cumplir con la ley básica de función pública, con la ley autonómica de función pública e incorporar en las ofertas de empleo público las plazas de interinos ocupadas, desempeñadas, que no estén reservadas como destino definitivo a funcionarios de carrera. O las incorpora a una oferta de empleo público o las amortiza. Y eso es parte del derecho, del contenido del derecho fundamental de acceso. Esa fue la primera gran batalla.
En la segunda batalla, ahí hubo problemas, legitimación, pero también problemas de prueba. ¿Cómo podía probar la asociación el número de interinos que tenía cada administración? En este caso, la de la Comunidad Autónoma de Aragón. Siempre se resistió la administración, incluso en vía de practicar prueba procesal, prueba en el pleito. Siempre escondía los datos, siempre escondía los datos. Finalmente, también, no voy a entrar en detalle, se venció esa resistencia. Una vez que se tuvo este objetivo, surgió un segundo frente, que era la innovación en las leyes de presupuestos del Estado como norma básica del concepto de tasa de reposición. Las administraciones públicas no podían incorporar nuevo personal, salvo en unos límites, en un porcentaje. O sea, el punto de partida era cero, no se podía incorporar nuevo personal. O se excepcionaba la tasa de reposición en un porcentaje según sectores de la administración. En las leyes anuales de presupuestos, esos porcentajes y esos sectores han ido variando. Pues bien, la segunda discusión era si ahí entraba o no entraba en el cómputo de la tasa de reposición los interinos. ¿Por qué? Porque el razonamiento es muy sencillo. Las plazas desempeñadas, puestos de trabajo y plazas presupuestarias desempeñadas por los interinos están vacantes, pero no suponen incremento del gasto público capítulo 1 del presupuesto de gastos. ¿Por qué? Porque ya se está atendiendo ese gasto de personal para retribuir a los interinos. Y era la opción de regularizar la situación de interinos, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de incorporarse o no hacerlo. Pues bien, esa batalla, primero, el concepto de tasa de reposición siempre fue un tanto difuso. Nunca hemos conseguido tampoco, o yo no he conseguido aprender cómo se calcula. En los expedientes que he visto a través de los tribunales, expedientes administrativos, nunca ha quedado claro cómo lo calculan las administraciones públicas, y con ese concepto nos cerraron la puerta que había abierto en el 10 el Tribunal Supremo, la cerró también el Tribunal Supremo, porque intentamos rectificar o reconducir la figura de tasa de reposición. Se recurrió una convocatoria de oferta de empleo público estatal directamente por recurso directo frente al decreto del Consejo de Ministros y se perdió. La tasa de reposición ha sido una batalla perdida. Sinceramente, creemos que tenemos razón objetiva y razón jurídica, pero la hemos perdido. Y esa ya está perdida. Posiblemente nunca se pueda retomar. Como he consumido mi tiempo, ya voy a ir terminando, señalando dos cuestiones más. En el tema de la tasa de reposición hay un subtema muy importante jurídicamente, que no entro en el detalle, y es que el Tribunal Supremo, en recurso directo y también en recurso de casación, porque hemos intentado la tasa de reposición también en ofertas autonómicas, ha considerado que la legislación básica estatal está desplazada en la anualidad en la que rige la ley anual de presupuestos que establece una tasa de reposición por esa norma. Es decir, que la regla que he dicho antes, o norma jurídica vinculante de amortizar las plazas de interinos si no son necesarias o incorporarse a la oferta, no rige. O sea que el no incorporar nuevo personal afecta también. Con lo cual, con esa solución, los interinos necesariamente eran de larga duración. O sea, la propia respuesta que dio el Tribunal Supremo favorecía que las administraciones mantuviesen alta tasa de temporalidad en su persona. Otro problema que hemos visto: la ejecución de las sentencias. En la Comunidad Autónoma se llegó a la barbaridad jurídica de, para ejecutar una sentencia firme ganada por la administración en la que se anulaban unas ofertas, y para ejecutar no pretendíamos perjudicar las pruebas ya convocadas, sino que se aprobasen ofertas complementarias con las plazas de interinos escondidas. Se aprobó un decreto ley para ejecutar una sentencia, un decreto ley que el Tribunal Superior de Justicia obvió ese principio de legalidad, nunca le hizo caso. Era una barbaridad jurídica absoluta. No entraré en detalle, pero vamos, es algo tremendo. El último batalla que ha tenido en este tema, porque ha habido otras batallas de la asociación en temas de función pública, pero hablamos de acceso, es el tema de las caducidades de la oferta. He señalado que las administraciones no son buenas gestoras de recursos humanos. A veces tenían ofertas aprobadas, la oferta es un acto administrativo, hay quien defiende que es una disposición general, un reglamento de autoautorización del límite de plazas que se pueden convocar. Pues bien, no las convocaba
con el Estatuto Básico se introdujo una norma que si en 3 años no se había desarrollado el proceso, pues caducaba esa autorización. ¿Eso también qué sucedía? Se intentó por parte de la asociación decir, bueno, es así, pero en el tema de los interinos vuelve a jugar el derecho fundamental que estaría por delante de la caducidad. Batalla que también perdimos. O sea, todos no han sido éxitos. Todos no han sido éxitos, pero han sido frentes que se ha peleado pues modestamente desde lo que se ha podido hacer desde el despacho y con la colaboración de miembros de la asociación que saben mucho derecho y mucha función pública y hacían llegar escritos razonados, argumentarios, etcétera, etcétera, que yo utilizaba lógicamente porque mi capacidad tenía límites. Y por último, con esto termino en esta intervención. 10 minutos voy por el 13. La condena en costas. La condena en costas es cuando se emprenden batallas jurídicas, pleitos. La parte que pierde, en principio, es condenada en costas, es decir, a pagar parte de los gastos procesales de la otra parte. Curiosamente, dado que la justicia es igual para todos, axioma en el que yo creo como jurista, sistemáticamente, cuando la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha ganado un pleito, la Administración nunca ha sido condenada en costas. Cuando la asociación ha perdido pleito, y hemos perdido pleitos en primera instancia o fundamentalmente en casación, donde ahí sí que siempre hay condena en costas, siempre ha sido condenada en costas la asociación. Es decir, no tenemos acción pública, tenemos que buscar vericuetos para defender un derecho fundamental, pero ese derecho fundamental tiene coste y coste económico para la asociación. 100 miembros, 60 miembros, 80 miembros a 60 euros de aportación. La defensa en esta materia del derecho de acceso, en estos 11 años, 17 pleitos, 8 ante el Tribunal Superior de Justicia, 7 ante el Tribunal Supremo, 1 recurso directo que he dado cuenta contra un Real Decreto del Consejo de Ministros y 7 recursos de casación. Y 2 asuntos en el Tribunal Constitucional, 17 asuntos. A un promedio de 5 o 6 mil euros, rebasan los 100.000 euros de gasto para la asociación. Lógicamente la asociación no la ha podido afrontar. Al principio me empezaba a pagar por debajo de mis tarifas los primeros pleitos, llegó un momento en que directamente pues dejé de facturar, es decir, gratis et amore, pro bono, que dicen los americanos, pro bono que me impediría ser ministro de Cultura. ¿Por qué? Porque me ha causado problemas con la agencia tributaria y aparte de no ingresar, he tenido que pagar. Lo estoy pagando, discutiéndolo a la agencia, con lo cual, igual que el dimitido ministro Maxim de Cultura y Deporte, sí, ha dimitido a las 6:30 de esta tarde. Como ciudadano estaría descalificado para ser ministro, por defender un derecho fundamental y por ayudar a una asociación. En cualquier caso, nunca he aspirado, nunca llegaré, no tengo capacidad, no tengo méritos para ser ministro. A ti se te oía muy bien, no sé, a ver. Muy bien. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos los que estéis aquí. Gracias a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa que nos ha invitado, que hemos tenido el honor de ser invitados y poder estar aquí para dar nuestra opinión. Y gracias a mis compañeros de mesa. Yo vengo en representación de Adams Formación, como decía antes Julio. Es una empresa en la que llevamos desde hace 61 años ayudando a la gente a prepararse oposiciones, tanto en centros presenciales. Aquí en Zaragoza tenemos un centro, hay otras ciudades en España en las que también estamos. También lo hacemos a través de una plataforma propia online y también editamos libros, tanto que desarrollan los temarios como libros de cuestionarios de supuestos prácticos. Nuestra actividad, por tanto, como va relacionado con lo que son las oposiciones y lo que es el acceso, nuestra actividad está muy vinculada al ejercicio del derecho de acceso a la función pública. Y nuestra posición siempre ha estado y va a estar del lado de los que defienden la legalidad y de los que defienden los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y por eso, de ahí que siempre hemos apoyado, siempre ha estado ahí nuestro apoyo
en la actividad que viene desempeñando la Asociación de la Defensa de la Función Pública Aragonesa. También ADAMS participa y colabora desde la Confederación de Empresarios de Formación, la Confederación Española de Empresas de Formación, CECAP, para que desde las distintas organizaciones se defiendan estos derechos y principios. Esto es un poco para que simplemente presentar lo que es la empresa, y ahora ya me meto de lleno en medio de la cuestión. A ver, algunas de las cosas que voy a contar, pues como no, pues ya han sido comentadas y seguramente seguirán comentándose. El modelo de función pública que ha diseñado el legislador está muy claro. Está por un lado la Constitución, que es la que establece el derecho fundamental básico al acceso al empleo público, con unos principios de igualdad de mérito, capacidad y publicidad, y luego está el EBEP, así como dos normas muy claritas. El EBEP, que es el que dice, bueno, pues que con para respetar ese principio de acceso, pues se tienen que aprobar unas ofertas de empleo y se tienen que incluir todas las plazas vacantes que no sean ocupadas por interinos de sustituciones o tal, sino que sean vacantes que no tengan titular en propiedad, y que después de la oferta de empleo tiene que salir una convocatoria en la que se tiene que ejecutar en un plazo de 3 años. O sea, a simple vista pues es bastante fácil, ¿no? O sea, hay un derecho de acceso igual para todos y una ley que dice pues que hay que aprobar ofertas con las vacantes y que hay que convocar y establecer unos procesos de selección en un plazo de 3 años. Esto es lo que dice el legislador. Ahora bien, ¿qué pasa si no se aprueban las ofertas de empleo público? Estamos diciendo, si hay plazas vacantes tiene que haber ofertas de público. Si no hay ofertas de empleo público, si hay ofertas de empleo público pero no se incluyen todas las plazas vacantes, estábamos comentando de que hay ofertas de empleo donde se han impugnado precisamente porque no se incluían las vacantes ocupadas por interinos o todas las ocupadas por interinos. ¿Qué pasa si se aprueba una oferta de empleo público? Pasan 3 años, no se ha convocado, se convoca después de 3 años, como yo he visto procesos. Yo llevo en la empresa 30 años y hemos visto de todo. Entonces, ahora con este tema de los 3 años, vemos que como las ofertas de empleo se aprobaban, nadie pedía explicaciones de, oye, que esto se tiene que convocar, que hay gente, que hay aspirantes que se están preparando estas pruebas de selección en base a una oferta que está publicada en tal fecha, en tal boletín oficial. Llamaban a función pública, no sabemos, está parado, el aspirante, los miles de aspirantes que tienen acceso a los mismos derechos que puede tener cualquier ciudadano para acceder a esas plazas, y cuando resulta que sale la convocatoria, cuando les viene en gana, transcurridos esos 3 años, viene el delegado del gobierno, impugna la convocatoria y dice que esa convocatoria no puede continuar porque ha caducado, porque dice el Estatuto Básico del Empleado Público que las convocatorias, que las ofertas se tienen que ejecutar en un plazo de 3 años. Es decir, o no hay ofertas de empleo, o hay ofertas de empleo incompletas porque no salen todas las plazas que deben salir según el EBE, o hay ofertas de empleo pero luego no se ejecutan, pasan 3 años y terminan caducando. Y también está pasando que la administración, ante el impedimento, pues luego vamos a comentar que tiene a veces en estos últimos años de aprobar ofertas de empleo público, él tendrá la obligación, la administración tiene impedimento, no puede aprobar ofertas de empleo público por la limitación de la tasa de reposición. Pero ¿qué pasa? Que resulta que lo que sí está es obligada a prestar igualmente los servicios públicos al ciudadano. ¿Qué hace entonces la administración? Utiliza la forma paralela de acceso al empleo público, utiliza y abusa de la interinidad, abusa de la temporalidad. Al final, los servicios públicos son prestados por personas que no tienen plaza en propiedad, que teóricamente durante estos años de crisis se ha vendido como que no hay oferta y por tanto reducción del empleo público, como que si esos interinos, esos temporales no tuvieran unas retribuciones, pero en realidad, si de haberse cubierto estas plazas de forma reglamentaria a través de procesos legalmente establecidos, las personas que ocuparan esas plazas en propiedad estarían cobrando, pues no voy a ir al céntimo, no sé si poco más, poco menos, pero desde luego el ahorro que ha querido vender el Estado, el gobierno, las comunidades autónomas, las administraciones públicas en general por el mantenimiento, por la no aprobación de ofertas de empleo,
no ha servido para ahorro, porque el personal interino y el personal temporal no solamente no ha salido, sino que ha crecido y las plazas no se han amortizado. Aquí voy a traer a colación, a mí me gustó mucho una frase que leí en la sentencia a la que has hecho referencia del Tribunal Supremo del 2010, que decía que el incumplimiento del derecho ha llevado a una negación del derecho constitucional. Decía, si el incumplimiento ha llevado a una negación de este derecho constitucional. Y decía, no hay mayor negación del derecho de acceso a la función pública que la negación de los procesos públicos. A mí me niegan el derecho fundamental que tengo por la Constitución reconocido de acceder al empleo público, me lo niegan desde el momento en que me están negando un proceso selectivo, en el momento en el que no tengo una oferta de empleo, en el momento en el que no tengo una convocatoria. En la no oferta, la no convocatoria, la no publicación, ya no solamente la no inclusión de las plazas, de todas las plazas, incluso la aprobación de una oferta incompleta, me está negando el derecho constitucional, un derecho fundamental, con unas garantías que tienen los derechos fundamentales que no tiene ningún otro, y cualquier reforma de cualquier derecho, como sabéis, requiere unas mayorías muy especiales. Y esto es lo que ha venido pasando estos años. Esta es la situación en la que venimos desde el año aproximadamente. Bueno, el tema de la interinidad y el tema de la temporalidad es de toda la vida, pero ¿qué ha pasado? Que cuando las ofertas de empleo eran muy numerosas, o cuando el número de plazas que salían aprobadas en las ofertas de empleo público del Estado, de las comunidades, de los ayuntamientos, eran tiempos bollantes, salían miles de plazas, 3.000, 5.000, 500 de auxiliares, 400, nadie se ponía a pensar si estaban ahí todas las plazas ocupadas por interinos o no. Lo que sí es cierto es que ya entonces había muchos interinos, porque yo recuerdo un informe de la comisión de estudio que hubo sobre este tema, que ya decía que la temporalidad era altísima, que era recomendable bajarla al 8%, y esto que os estoy hablando es de un informe que yo leí hace más de 20 años. O sea que esto ya va pasando mucho tiempo, pero cuando hay vacas gordas y las ofertas de empleo salen muy regularmente con muchísimo volumen de plazas, parece como que te olvidas un poco de esa realidad que ha existido. Lo que pasa es que cuando a partir del año 2010 eso se cierra, el grifo se cierra y el Estado dice: crisis, no queremos más plazas de funcionarios, sobran funcionarios, no vamos a admitir una oferta de empleo en la que entren nuevos empleados, tasa de reposición solamente para determinados colectivos y además un 10%, en el resto cero. Pasamos al siguiente año, seguimos con el 10%, en el resto cero, pero los interinos se mantienen, los laborales se mantienen. Siguiente año, desde el 2010, siguiente año, 10%, interinos y laborales temporales se mantienen. Siguen cobrando, igual que el resto, incluso trienios, como sabéis, desde el EBEP, que también cobran antigüedad. Así hasta el año 2015. El año 2015 dicen, se levanta la mano y dicen, no, vamos a pasar al 50% de tasa de reposición. Pero no, las plazas de laborales interinos no, solamente las plazas que queden vacantes por jubilaciones, excedencias sin reserva de puesto. La de los laborales y los interinos, esas esas no computan para la tasa de reposición. Seguimos los laborales interinos, que llevaban años atrás, siguen estando, porque ni siquiera les afecta cuando hay renovación de personal, ni siquiera cuando hay un 10%, ni cuando hay un 50%. Año 2016, se supera la tasa de reposición hasta llegar al año 2017, que consiguen superarla al 100%. 100% de la tasa de reposición, hay gente que piensa que es lo fenomenal, porque dicen, bueno, si eso es el 100% ya no puede haber más, o sea, están sacando todas las vacantes que hay. Eso no es cierto. O sea, la oferta de empleo público que se aprueba en el año 2017, la oferta de empleo que viene como consecuencia del primer acuerdo que aprueba el gobierno con los sindicatos en el mes de marzo, esa oferta incluye una tasa de reposición del 100%, pero no incluye nada más que las plazas que van a quedar vacantes por jubilaciones, por excedencias sin reserva de puesto, pero las plazas de interinos y de laborales temporales siguen sin estar en ese 100%. Porque para que estuvieran todas las plazas incluidas en la oferta de empleo y estuvieran todas las plazas vacantes, no tendría que haber un artículo que dijera la tasa de reposición es del 100%. Simplemente que la oferta de empleo puede incluir todas las vacantes. Eso es lo que debe decir la oferta de empleo público, para evitar de una vez por todas que la interinidad y temporalidad sigan creciendo, o al menos que no disminuyan en la medida que se está intentando vender. Os quería comentar en relación con esto
Nosotros el año pasado en Adams, personalmente dirigí la elaboración de un estudio que dio lugar a un informe donde estuvimos estudiando la evolución de los empleados públicos, del número de empleados públicos que había habido en las administraciones públicas desde el año 2010 hasta el año 2016, porque nos basamos en los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que se publicó el último, cuando estábamos haciendo el informe, en julio del 2016, y el informe lo sacamos en el 2017. En España se habían perdido 227.685 efectivos. Por un lado tenemos la pérdida de puestos de trabajo que supone la restricción, este recorte que hablábamos antes de la oferta de empleo público. Nos vamos a los datos del INE. Me cojo los datos del INE del año 2017 y vemos que, aparte de los datos que he dicho de los empleados públicos que han dejado de estar, que se han suprimido, estos son menos, se han perdido esos efectivos, que ojo, ¿cuántos habrían perdido si hubiesen amortizado las plazas de los interinos y laborales? Pero como no se amortizaron, la reducción fue esta, si no hubiese sido una masacre. En relación con los empleados públicos temporales, personas que no tienen plaza en propiedad, según datos del INE, en todo el territorio nacional es un 23,7%. En Aragón, según los datos del Boletín Estadístico del Personal de la Comunidad Autónoma de Aragón, y voy a decir dato de interinos, de temporales, pero que no son de los que están cubriendo una plaza para sustituir una maternidad, sino que están cubriendo una plaza vacante dotada presupuestariamente. El porcentaje es del 37%. Y un tercer dato más, os he dado dato de reducción de empleados públicos, tasa de temporalidad, envejecimiento de las administraciones públicas. Dado que llevamos estos años, como estoy diciendo, con la tasa que no se aprueban las ofertas, que no se repone personal, en el ámbito de un ejemplo, en el ámbito estatal, en los ministerios, el 65 datos del último boletín estadístico del personal al servicio de administraciones públicas que está colgado en el INAH, el 65% de las personas que trabajan, de los funcionarios que trabajan en los ministerios, tienen 50 o más años. De tal manera que en los próximos 5 años, casi 25.000 personas de los ministerios, en los próximos 5, o sea, están ya jubilándose. Solo el 0,6% es menor de 30 años. Eso en los ministerios. En Aragón, datos también del boletín estadístico. Que tengan 50 o más años, el 46%, un poco más joven que el Estado, pero va por el mismo camino. Solo el 1% es menor de 25 años. Eso en la DGA. Bueno, con estos datos claramente era necesario plantearse con hacer un plan de empleo público, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con el que el pasado mes de marzo, el día 9, se firma un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, el segundo acuerdo. En este acuerdo ya dice 3 cosas. 1, incremento retributivo para todos los empleados públicos. 2, se incrementa la tasa de reposición. Bueno, no vamos mal. 3, para todos esos interinos y esos laborales temporales que llevan tantos años y a los que no se les puede hacer fijo, porque eso es ilegal, es inconstitucional, se tiene que superar un proceso selectivo, para todos ellos, bueno, pues vamos a establecer un proceso de estabilización. Bueno, en principio parece una buena noticia, ¿no? Bueno, parece como que están cambiando la tendencia, aunque es verdad que todo esto que acabo de decir se tiene que terminar de plasmar y de aprobar en la ley de presupuestos del Estado, que luego es la que da el pistoletazo de salida a la oferta de empleo. Se ve como, o sea, estamos viendo que efectivamente se dan cuenta de que hay que reforzar las plantillas por lo que ha pasado y tal, y también otra cosa, la llamada de atención de la Unión Europea. O sea, no olvidemos que todo esto que está pasando de ahora, no sé si oíais, 350.000 puestos de trabajo que van a salir para la estabilización en los sectores de la sanidad, de la justicia, de la educación, en todas las comunidades autónomas, en toda España. Esto viene porque viene la Unión Europea diciendo, oye, es que esto de concatenar contratos de uno tras de otro durante 8 años no tiene sentido.
saca la plaza, la publica, saca la oferta de empleo público y el que la provea propiedad, pues que será el que se ha nombrado funcionario de carrera. Por tanto, y para terminar, creo que después de todo esto, creo que, perdonad que me estoy extendiendo, pero creo que merece la pena, sería muy deseable que, o si yo tuviera que pedir una carta, si yo tuviera que escribir una carta a los responsables de función pública y que alguna de estas cosas llegaran a los oídos de quien puede decidir en estos temas, ¿qué le diría? Pues que hubiera una planificación de recursos humanos, una planificación a medio plazo. O sea, que digan, bueno, a ver, pues se van a jubilar este año tantos, año que viene tantos, y estos puestos se van a proveer por este sistema, que hagan eso público, para que todo el mundo conozca cuáles son las necesidades de este año, del otro y del siguiente. Que haya una publicidad de los efectivos que hay en las administraciones públicas. O sea, lo que no se puede consentir es que yo vaya a Andalucía, por ejemplo, vaya a la página de Andalucía, el boletín estadístico de Andalucía, yo quiero saber cuáles son los empleados públicos que hay en Andalucía. Y Andalucía lo que hace es remitir al boletín estadístico del personal al servicio de la Administración del Estado. Por ejemplo, en el caso de Aragón, al menos tienen un boletín estadístico del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en Madrid también y en Cataluña también. Ya no digo nada de los ayuntamientos, no digo nada ya de las diputaciones provinciales. O sea, hay una falta de información y una falta de transparencia clara. Continuidad y regularidad anual en la aprobación y publicación de ofertas de empleo. Esta regularidad, esta continuidad y esta publicidad puede contribuir a que el trabajo de los servicios públicos sea una alternativa real para todos los ciudadanos. Si yo veo que hay continuidad, si esto es transparente, pues me planteo preparar una posición. Si yo veo que salen este año, yo intento saber cuándo salen otra vez, si hay irregularidades, pues el colectivo de opositores va reduciendo. Si tú tienes un colectivo importante de opositores, puedes conseguir los mejores, que entren los mejores en la administración como servidores públicos. Que las convocatorias se publiquen en plazo y no caduquen, es lo que os decía antes. Que no exista límite en la tasa de reposición, que también comentaba. Que se utilice el sistema de oposición como regla general y no el concurso oposición. O cuando se utilice el concurso oposición, que la fase de oposición sea realmente selectiva y no sea un mero trámite. Y que los puntos no sean decisorios. Es verdad, como decías antes, que no hay convocatorias restrictivas. Es decir, yo con los puntos solo no puedo entrar. Pero si a mí me ponen una fase de oposición como que es un coladero, al final los puntos se me suman a la fase de oposición y puedo entrar yo con plaza con muchas más posibilidades que uno que haya estudiado muchísimo en la fase de oposición. Y yo lo que digo es que el sistema selectivo por concurso de oposición, por supuesto, es un sistema legal, yo no puedo decir nada, está recogido en el EBEP, es un sistema legal, pero lo que sí entiendo es que deberían garantizar las condiciones reales de igualdad en el acceso para todos los ciudadanos. Ya bastante es que los que tienen puntos por haber trabajado en la administración tienen la posibilidad de sumar una puntuación, pero que el porcentaje que suponga la oposición sea un porcentaje que sea selectivo y que sea decisorio para superar el proceso. Que haya transparencia para una mayor seguridad jurídica de los aspirantes, que conozcamos los calendarios, que un calendario de cuándo se pueden celebrar los exámenes, con qué antelación puedo conocer con antelación un programa que luego me van a exigir si me tengo que preparar una posición de 100 temas, no me lo pueden decir 5 meses antes, si yo voy a empezar desde que se aprobó la oferta. Si a mí la oferta me la aprueban hoy, este año, y la convocatoria me la aprueban dentro de 2 años y me examinan a los 5 meses, me tendrán que decir, desde que yo tengo una oferta de empleo, yo tengo la opción de prepararme unas plazas, ¿cuáles son las reglas del juego? Programa, posibilidad de calendario, criterio de corrección. Y para terminar, solamente ya decir que, lógicamente, ya que el observatorio pues tiene como función, esto lo va a explicar ahora Félix, pero lo hemos estado hablando, no es una cosa improvisada de hoy, venimos ya de atrás hablando de este tema, que sí, el objetivo del observatorio es la supervisión de todas estas actuaciones de las administraciones públicas. ¿Cómo no? Desde Adams lo vamos a apoyar, claro que sí. Vamos a apoyarles, como también les hemos apoyado en estas acciones, esta defensa que antes nos comentabas en relación con el derecho de acceso a la función pública. Mirad, hace años yo recuerdo que el Ministerio de Administraciones Públicas utilizó un eslogan, no sé si lo recordaréis, es que hace ya muchos años, utilizó un eslogan que decía algo así como la administración pública, la empresa de todos. Yo lo que digo es que
para conseguir esto, que sería ideal, para conseguir que yo tomo la palabra, digo sí, pues me gusta la frase, pero me gusta también que esto se lleve a la práctica, para conseguir que los ciudadanos se sientan identificados con la administración y que nuestros jóvenes, incluso cuando están desde el mismo bachillerato, para que vean el servicio público realmente una opción de trabajo, es fundamental que las condiciones de acceso sean transparentes, sean justas, que haya periodicidad, que se dé difusión, no solamente que se publique en el boletín oficial del Estado, igual que hacen difusión de la declaración de la renta, hay que pagarla de tanta fecha, que haya difusión, perdón que el caldo ya que haya difusión, que la gente se entere, que conozca, que sepa que el empleo público es una salida profesional y que se dignifique el trabajo de los servidores públicos. Así conseguiremos una administración de prestigio y una sociedad identificada con ella. Muchas gracias. Bueno, ya poco me queda por decir, aunque dicen que lo tengo que presentar, el observatorio. Bueno, yo quiero empezar con una cita de Sánchez Morón, que podríamos decir que es el padre espiritual del Estatuto Básico del Empleado Público, que realmente ha servido para poco en este tema. Dice: la aplicación real o la vulneración de los principios de selección del personal público constituyen un test importante acerca del respeto que la sociedad y la administración tienen por el Estado de Derecho. Por lo tanto, no queda más que concluir que realmente ni la sociedad ni la administración en estos, voy a decir 20 años, porque voy a hablar solo de los últimos 20 años, han demostrado muy poco respeto por las condiciones del derecho de acceso y que por lo tanto han demostrado poca valoración del Estado de Derecho. Porque a mí me gusta decir una cosa: por contención del gasto público no podríamos dejar de celebrar elecciones. Al contrario, no ha habido reparo en repetirlas cuantas veces ha hecho falta por desacuerdo de los grupos, ¿no? Pero por contención del gasto público podemos suspender las oposiciones, o no celebrar oposiciones y llenarse de interinos, porque no se llena el Congreso de interinos. Pues lo mismo, igual de aberrante que es ese planteamiento de un Parlamento de interinos para el Estado democrático, igual de aberrante es una administración de interinos para el Estado de Derecho. Por lo tanto, el Estado democrático y el Estado de Derecho tienen que estar equilibrados, y lo que en un caso son elecciones, en otro caso hemos decidido que sean oposiciones. Dado que los funcionarios no son elegidos por los ciudadanos, tienen que ser seleccionados por unos órganos técnicos. Bueno, yo quiero primero agradecer tanto a José Manuel como a Gloria que estén aquí, respondiendo a la invitación que les hemos hecho desde la asociación, a través de nuestro presidente, Julio Viral, para que apoyaran o nos acompañaran en esta presentación de una nueva línea de estrategia en la lucha por el derecho. Me ha gustado mucho la noción de José Manuel hemos acometido una lucha por el derecho. Y además, cuando acometíamos la lucha por el derecho, sabíamos que no era tan importante ganarla como librarla. Porque no luchar por el derecho era renunciar al derecho, y nosotros no estamos dispuestos a renunciar al derecho, estamos dispuestos a perder todas las batallas que hagan falta defendiendo el derecho. Porque dentro de esa batalla hemos ganado bastantes, y podríamos decir que hemos tenido un éxito notable. Por lo tanto, la lucha por el derecho ha valido la pena, aunque finalmente el propio Tribunal Supremo, asustado por las consecuencias de su primera sentencia favorable, ha dado marcha atrás y ha procedido a una jurisprudencia lo más regresiva que quepa imaginar en este derecho. Yo quiero también recordar que una de las ideas fundacionales de la asociación era luchar por el derecho de acceso. ¿Por qué? Porque entendíamos que el derecho de acceso es el núcleo cuasi identificativo de la función pública profesional. Una función pública que no garantiza el derecho de acceso a los ciudadanos traiciona dos cosas. Traiciona la profesionalidad a través de que no acredita el mérito y capacidad de sus miembros, y segundo, está imposibilitando el acceso de los ciudadanos a un poder público, que es el poder ejecutivo, y por lo tanto está negando la condición democrática de la función pública. Por lo menos está negando el acceso en condiciones de igualdad. Y esto nos parecía que estaba degradando la función pública, y por eso nosotros nos llamamos Asociación de Defensa de la Función Pública, que alguien nos dijo: ¿pero qué pasa? ¿Es que alguien la está atacando? Digo, pues si no eres capaz de verlo, ¿no? Pues claro, te quedarás sin función pública sin enterarte. Bueno, había dos procesos, o hemos vivido dos procesos en estos 20 años
que han sido de clara agresión a la función pública profesional. La primera fue en la década inicial, la inexistencia de, directamente no había, hubo 5 o 6 años en que no se aprobó oferta de empleo público, pero no por desidia, sino por clara intención de reducir al mínimo, a la mínima expresión la función pública, porque políticamente se había optado por una administración paralela, constituida por entidades e empresas públicas. Es decir, no nos interesa funcionarios, nos interesan empresas públicas y personal laboral de esas empresas públicas. Vamos a montar una administración paralela. ¿Por qué? Y vamos a decir que la administración no funciona. La administración general la desprestigiamos, por lo tanto acabamos con el principio de igualdad en el acceso a la función pública, creamos un conjunto cada vez más extenso de empresas y entidades donde, por cierto, se accedía con una entrevista personal en una gestoría afín a un partido político. Esa era la administración profesional, que era la alternativa a la que al modelo constitucional, agravado en Aragón por el proceso de comarcalización, que declaró por ley a amortizar todas las plazas que quedaban vacantes para suprimir su dotación y mandarla a las comarcas, no para que a su vez hicieran plazas de funcionarios, sino como dotación económica para a su vez contratar empresas públicas que le sirvieran de personal. Por lo tanto, estábamos en una estrategia clarísima de desmantelamiento del sistema de función pública. En esa primera etapa se quiere sustituir una administración profesional por una red clientelar de empresas públicas donde lógicamente se contrataba a personas afines por razones políticas, familiares, etc. La profesionalidad sacrificada al clientelismo, al amiguismo y a las redes clientelares. Este tema no se ha investigado suficientemente en Aragón y yo creo que es una asignatura pendiente. O sea, el coste que ha supuesto para la comunidad autónoma ese proceso de degradación de la función pública. Y a esa primera etapa de ataque a la función pública viene la segunda, que es la que fundamentalmente hemos estado hablando aquí. Viene con la excusa, el motivo, yo voy a decir excusa, pero yo creo que sí, finalmente se utiliza como excusa en lugar de como razón. El objetivo de contención del gasto público parece que quiere justificar la congelación de oferta de empleo público y la aplicación de unas tasas excesivas, como recordaba Gloria, del 10% de las vacantes que se generaban en un ejercicio, que suponía que estábamos alcanzando unas cotas escandalosas de interinidad, porque no se contenía el gasto público, lo que se contenía era el sistema de selección en condiciones de igualdad, y por tanto cada vez teníamos más interinos, las vacantes se cubrían por interinos por razones de extraordinaria y urgente necesidad, y por lo tanto estábamos teniendo, frente a un mercado dual que se dice, ¿no?, entre laboral, fijos y temporales, estábamos llenando la administración pública de temporalidad. Pero ojo, la temporalidad en la función pública no es cualquier cosa, porque precisamente la condición de funcionario de carrera con garantía de inamovilidad es un mecanismo establecido para asegurar la imparcialidad, neutralidad del funcionario y su compromiso con la legalidad frente a posibles imposiciones del poder político. Por lo tanto, estábamos debilitando el Estado de Derecho una vez más frente a posibles redes clientelares, políticas, etc. Fueron el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social en el 2003 y en el 2004 quienes dan las primeras señales de alarma de lo que está pasando en la función pública española. Y debo decir que en el Banco de España, en un informe reciente de noviembre del 17, es decir, las alarmas saltan en el 2003, en el 2017 el Banco de España dice hay mayor temporalidad en el sector público que en el sector privado. Es decir, frente a este mito del funcionario fijo, los que viven en la función pública, los que trabajan en la función pública tienen el puesto asegurado, pues no es así. Es decir, tienen más asegurado, bueno, hablamos del despido, hay más personal fijo en el sector privado en estos momentos, en algunos sectores, por ejemplo sanidad, que en el sector sanitario público, precisamente por la degradación que durante las 2 últimas décadas ha sufrido el sistema de selección de personal. Lo cual se intenta corregir con el Estatuto Básico del Empleado Público. Todos aplaudimos la medida drástica del Estatuto Básico del Empleado Público en el que dice esto se ha acabado, esta falta de respeto al sistema de selección ha acabado, y dice o se las plazas ocupadas por interinos se incluyen en oferta o se amortizan.
ante esta disyuntiva ya no hay más opción. Si tú quieres mantener el personal que necesitas, tienes que convocarlo, y si no, se te suprimirá. Bueno, pues esto no se aplicó, no se ha aplicado nunca. Ni las plazas ocupadas por interinos se han incluido en oferta, ni las no incluidas en oferta se han amortizado. Por lo tanto, una vez más, una ley que intenta corregir un problema es inaplicada y seguimos en un progresivo deterioro del sistema de función pública. Además, con el agravante, como señalaba José Manuel, de que se aprueban anualmente leyes de presupuestos que pretenden dejar sin efecto la vigencia del Estatuto Básico durante ese ejercicio. Es decir, pero el Estatuto Básico es una norma legal que regula el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Ninguna ley ordinaria, y la ley de presupuestos viene a serlo, puede dejar sin efecto y sin vigencia un derecho fundamental constitucional. Estaríamos haciendo que una ley, la ley de presupuestos, estuviera por encima de la Constitución. Bueno, eso lo hemos intentado argumentar y lo tenemos todavía pendiente en el Tribunal Constitucional en un recurso que esperamos, a ver qué suerte tiene. Es el segundo intento. Primero lo perdimos, pero bueno, no, hay que seguir luchando por el derecho. Bueno, por lo tanto, tenemos una realidad actual contraria al modelo de función pública que permite hablar al profesor Jiménez Asensio de una interinidad estructural. O sea, vivimos con una función pública que tiene una interinidad estructural y ya es una parte sustancial y determinante de su composición. Quiero también lanzar una crítica, como no podía ser menos, hacia la negociación colectiva en esta materia. La negociación colectiva, es decir, los pactos alcanzados por los gobiernos y los sindicatos, administraciones y sindicatos en materia de selección, son una de las responsables de la situación en la que estamos. Y además, yo creo que claramente ilegal. O sea, dice el Estatuto Básico del Empleado Público que no puede ser objeto de negociación colectiva el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. ¿Qué es el derecho de acceso a la función pública si no es el derecho de los ciudadanos? Y entonces en la negociación colectiva se sustituye indebidamente al ciudadano por el interino y olvidamos y suplantamos el derecho de acceso a la función pública por el derecho a la estabilización en el empleo. No existe ningún derecho a la estabilización en el empleo de los interinos. Los interinos son ciudadanos que están colocados en un puesto público sin un proceso reglado y por lo tanto para acceder a la condición de carrera no es un proceso de estabilización, sino el ejercicio del derecho de acceso a la función pública de acuerdo con todo el resto de los ciudadanos que, cuyas circunstancias, pues no le han llevado a acceder a la condición de interino. Y por lo tanto, luego también quiero finalmente apuntar, antes de pasar ya deprisa y corriendo al tema del observatorio, quiero apuntar una conexión entre función pública profesionalizada y corrupción. Es decir, ahora cuando hacemos leyes de integridad y agencias de lucha contra la corrupción y programas de integridad institucional, que parece la moda actual, ¿no? En Aragón hemos aprobado una ley de integridad y ética pública que no sabemos el juego que nos dará. Es decir, bueno, ¿cómo podemos hablar de integridad pública cuando un tema que es básico en toda estrategia de lucha contra la corrupción, que es la profesionalización de la función pública, no nos ha merecido la menor atención ni preocupación? Por lo tanto, quiero decir que la lucha, un programa de estrategia de lucha contra la corrupción empieza precisamente por reforzar la profesionalización de la función pública. Bueno, diría, por sintetizar, que la asociación desde el minuto cero, o desde el minuto uno, si no existe el cero, ha venido luchando por el derecho de acceso en multitud de manifestaciones, ejerciendo el derecho de petición ante las administraciones públicas, reclamando el respeto al derecho, exigiendo a los grupos parlamentarios del Congreso, de los diputados y del Senado, cada vez que se tramitaba la ley de presupuestos, que se suprimieran las tasas de reposición, pidiéndole al defensor del pueblo y a los defensores del pueblo autonómicos que velaran por el derecho. No hemos conseguido jamás que el defensor de justicia de Aragón actuara de oficio en temas de oferta de empleo público. Es decir, teníamos que formular nosotros una queja. Pero bueno, es que si no hay queja de los ciudadanos, el justicia no se moviliza para proteger el derecho de acceso de los aragoneses y del resto de los españoles a la función pública aragonesa. ¿Hace falta que alguien se queje para que una institución llamada a defender los derechos ejerza su función?
Hemos hecho acciones judiciales, hemos puesto recursos contenciosos, hemos pedido al defensor del pueblo, a la defensora del pueblo, que planteara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de presupuestos, hemos planteado recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de presupuestos por las tasas de reposición, etcétera, etcétera. Entonces, todo este armamentario, que podríamos decir, todas estas vías que hemos experimentado, pues realmente entendemos que han llegado a un cierto agotamiento, es decir, no han dado el fruto que esperábamos, sobre todo la vía judicial. Y por lo tanto, consideramos que hay que lanzar una nueva vía o un nuevo instrumento, una nueva herramienta de trabajo en favor del derecho, de la lucha por el derecho. Y hemos pensado que lo mejor, a pesar de lo manido de la expresión de los observatorios, y hay observatorios para todo, ayer o hoy salía en el periódico que se crea el observatorio de la escuela rural, observatorio amparado por las instituciones y que nace, no como los nuestros fuera de las instituciones, sino en la propia sala de la Corona de Aragón, del Pignatelli. Yo dudo que pueda haber ningún observatorio que observe desde dentro, para observar hay que estar desde fuera y verlo con crítica, con libertad y con capacidad crítica. Por lo tanto, hemos pensado que hay que observar como mecanismo de control los incumplimientos y deficiencias y hacerlo desde una sociedad civil vigilante de los poderes públicos. ¿Qué es lo que queremos como observatorio? Como observatorio queremos crear una plataforma, ya veremos en su diseño, 3 niveles o 3 círculos concéntricos en los que haya un equipo de trabajo, un equipo de gestión, de coordinación, que elabore la información, un equipo de asesores que permita evaluar o bien las formas de actuar o bien la información de manera cualitativa, y luego un conjunto de entidades que respalden y apoyen la labor de ese observatorio. Muy gráficamente diría que aquí estaríamos las 3 capas de este observatorio. Estaríamos los que desde la asociación vamos a intentar hacerlo realidad. Estarían los expertos a los cuales vamos a pedir consejo y apoyo, como José Manuel, y están las entidades afectadas e interesadas porque el derecho se respete, como Adams Formación, en la que esperamos que, como ya he dicho, sea una entidad de apoyo, entidad colaboradora de ese observatorio, junto a otras muchas, ¿no? Por lo tanto, ese es nuestro diseño, un diseño en el que hay un equipo de elaboración del observatorio especializado por áreas de la función pública general, función pública docente, función pública sanitaria, universidad, administración de justicia, etcétera. Un pequeño equipo que hace un estudio de la situación en cada uno de los sectores de la administración. Representantes de ese equipo están en el equipo coordinador, y ese sería el equipo gestor, que vendría respaldado por un equipo de asesores y por un conjunto de entidades de apoyo. A grandes rasgos y embrionariamente, esa sería nuestra idea. ¿Cuál sería la labor del observatorio? Y lo digo rápidamente para pasar al coloquio. Pues un poco todo lo que se ha dicho aquí. O sea, comprobar que las administraciones públicas cumplen con la legalidad para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso de los ciudadanos. Que se aprueban las ofertas, que en las ofertas están incluidas las plazas que deben incluirse, que los procesos selectivos de esas ofertas se convocan en plazo y se desarrollan con garantías de transparencia, objetividad, seguridad jurídica, etc. Queremos medir los niveles de interinidad existentes en cada administración, porque los niveles de interinidad son los que determinan el volumen de las ofertas necesarias. Es verdad que puede que sea absurdo o imposible pretender que todas las plazas cubiertas por interinos se hagan en una oferta, pero entonces hágase un plan de empleo, de planificación de ofertas, pero no vendamos gato por liebre con los procesos de estabilización. Hay que medir los niveles de interinidad. Desde luego, los datos que yo creo que los boletines son muy deficientes en esta materia. Daba unos datos Gloria, pero claro, yo me he sacado la hoja del último boletín estadístico de la comunidad autónoma, donde sin mayor desglose ni mayor información de ningún tipo, hay 2 columnas, personal fijo, personal temporal. De los, en teoría, 54.000 efectivos que hay en la comunidad autónoma, el 46% son temporales. Bueno, esto dicho así es un escándalo absoluto. Es decir, usted me lo
justifica, me lo razona, me dice por qué el 46% de la plantilla de una administración es personal temporal, o esto directamente tendría que inhabilitar a los responsables de función pública de esta comunidad autónoma. En tercer lugar, la función de este observatorio, o la función principal, es toda esta información recopilada, toda esta información analizada, toda esta información contrastada con los niveles de interinidad y, por lo tanto, con la información estadística de la situación de la plantilla, daría lugar a un informe anual en el que se expusiera cuál ha sido en ese ejercicio, cuál es la foto en ese año de la situación del derecho de acceso. Eso quiere decir, ¿ese año se ha aprobado oferta? ¿Qué estado de ejecución tienen las ofertas anteriores aprobadas? ¿Están los procesos selectivos convocados en plazo? ¿Hay ofertas caducadas por falta de desarrollo? Que nos parece una vergüenza para el Estado de Derecho. Para el Estado de Derecho, ¿cómo puede caducar el ejercicio de un derecho fundamental? O sea, frente a un incumplimiento de la Administración. Es decir, se está premiando la inactividad de la Administración en perjuicio del derecho fundamental de los ciudadanos. Yo creo que es la transgresión mayor que puede haber en un Estado de Derecho. El incumplimiento de un deber de actuación de una Administración, que es convocar las ofertas, ejecutar las ofertas en plazo. Al no hacerlo, no se penaliza a la Administración, como debiera hacerse. No se penaliza al ciudadano negándole el derecho de acceso. No, se le ha pasado la oportunidad ya de acceder porque esas ofertas han caducado. ¿Por qué han caducado? Porque ha habido una inactividad de la Administración. Y no es responsable de la Administración. O sea, la Administración puede dejar sin efecto y vaciar de contenido un derecho fundamental a los ciudadanos. Este es el Estado de Derecho. Bueno, por lo tanto, yo creo que es gravísimo, o sea, gravísimo todo lo que estamos hablando aquí, cualitativamente, para la calidad del Estado de Derecho. O sea, a mí, yo se lo digo a José Manuel, a mí la sentencia del tribunal sobre la caducidad es que, como diría alguno, es que conmueve los cimientos del Estado de Derecho. Es que decir, bueno, una Administración por inactividad puede dejar sin efecto el derecho de los ciudadanos. Sin ningún contraste de decir, bueno, pero esa oferta que se aprobó para enseñar, ¿la necesidad sigue siendo vigente? Sí, la necesidad sigue vigente, pero está caducada. Apruebe otra y ejecútela otros 3 años. Bueno, la gente puede estar esperando para acceder a la función pública 6, 8 años de su vida, a ver cuándo estos señores responsables se dignan a convocar como exige la ley. Bueno, a mí me parece algo inaceptable desde el punto de vista de calidad democrática. Por lo tanto, lo que queremos es un informe anual de cómo está en ese año el grado de respeto del derecho de acceso en cada administración. Nos planteamos un observatorio inicialmente solo del ámbito de la comunidad autónoma, porque el objetivo inicial era todo el Estado, pero efectivamente tenemos que abarcar poco para ponernos en marcha. Queremos hacer un observatorio de la comunidad autónoma de Aragón, valorando la comunidad autónoma, valorando las entidades locales, tanto diputaciones como grandes ayuntamientos, valorando comarcas. Nos gustaría, dentro de la administración, sector docente, sector sanitario, administración general, nos gustaría ver administración de justicia si pudiera ser universidad, y nos gustaría también, porque hablábamos, que necesitamos un referente para lo que está pasando en la comunidad autónoma y en las entidades locales, porque queremos hacer también un ranking comparativo de cuál es el nivel de respeto del derecho en las diferentes administraciones. Y nos parece oportuno que desde el primer momento la Administración General del Estado esté en ese observatorio, de manera que podamos ver y comprobar las prácticas, buenas o malas, de los 3 niveles de gobierno, el estatal, el autonómico y el local. Por lo tanto, ¿qué resultados deberían derivarse de la labor? Y con esto acabo. Deberíamos, gracias a un observatorio, contar con información de calidad, fiable y estructurada, dar a conocer la realidad existente tanto a los ciudadanos, que son los titulares del derecho afectado, como a los responsables institucionales, sobre todo a las instituciones que tienen la obligación de velar por el derecho y que parecen no tener interés en enterarse de la situación, y sobre todo también a las asociaciones como la nuestra, dispuestas a formular demandas o peticiones para el control activo en esta materia. Sensibilizar a los responsables de función pública, a los parlamentos, grupos parlamentarios, a la opinión pública, a los medios de comunicación, sobre la gravedad que supone el estado de inejecución del sistema de selección de personal, fomentar una cultura de exigencia frente al desistimiento
o a la banalización de la ilegalidad, yo creo que no hay nada más grave para unos funcionarios o para una administración que vean que la primera ley que no se cumple es la que se impone la selección del personal de esa administración. O sea, un funcionario que ve que pertenece a una administración cuyo incumplimiento primero es el sistema de selección del personal de esa administración, es que ya no se puede creer nada sobre digamos, el sometimiento de esa administración a la legalidad. Por lo tanto, tenemos que restaurar la cultura de la legalidad y tenemos que evitar la banalización de la ilegalidad, que en el fondo es el vaciamiento ético de los funcionarios públicos. Tenemos que identificar buenas prácticas en materia de selección en aquellas administraciones en que se produzcan y también las malas prácticas, y por tanto intentar erradicar las malas prácticas y extender las buenas prácticas como modelo para otras administraciones, como por ejemplo la designación objetiva de los miembros de los tribunales de selección. Y también tenemos que, por lo menos, recoger y analizar mínimamente los cambios normativos y los pronunciamientos jurisprudenciales relevantes que se hayan producido en ese tiempo en materia de selección. En definitiva, trabajar por una función pública profesionalizada, por el respeto del principio de igualdad en el acceso de los ciudadanos a la función pública, una administración democrática, porque si no pueden acceder los ciudadanos al poder público ejecutivo del cual forma parte de la administración, ese poder deja de ser democrático, como si no pudiéramos votar o no pudiéramos formar parte de los jurados, y un Estado de derecho exigente. Y por lo tanto, al final, yo creo que desde la asociación tenemos que hacer un llamamiento final a empleados públicos, ciudadanos, entidades, profesionales, para que esta iniciativa pueda cobrar cuerpo y cumpla la función para la que la hemos pensado. Bueno, y pido perdón porque me parece que me ha llamado la atención 5 veces. Pero bueno, siento también haber utilizado un tono un poco excesivo. Pero vamos a empezar el coloquio, si os parece. ¿Queréis micrófono? ¿Cuántas preguntas hay? Julio. 3 personas. No hace falta, yo No sé. 3, venga, pues 4. Adelante, pues 5. Venga, pues empezamos. Agustín, ¿qué es el primero? Félix, yo la primera, sobre el momento que he estado hablando de la profesionalidad, yo quería, bueno, aparte de que coincido bastante con lo que has comentado, o sea, que tenemos que buscar puntos de discusión y debate. Eso es verdad. Vamos a ir al matiz. Quería enlazarlo de la profesionalidad con la responsabilidad y con el territorio, porque la falta de profesionalidad en estos momentos, con el nivel de interinos, claro, vemos, desde nuestra visión de Zaragoza es fácil, sigue habiendo masa de funciones de carrera para cubrir los puestos, pero en el territorio, ¿cómo se defiende la función pública, los derechos de los ciudadanos, se les interina una jefatura de sección, que es un básico, es un escalón básico? No soy consciente de jefatura de servicio, ese nivel de cobertura que hay en el territorio, pero ese sería un elemento a estudiar, territorializar ese estudio, porque en el territorio hace mucho daño esta temporalidad, es básicamente porque los opositores, o sea, la gente que se incorpora de forma muy mayoritaria a la función pública quiere trabajar en Zaragoza. Y luego, con Gloria, coincido plenamente porque es básico la previsibilidad de las OPEs, de las ofertas públicas de empleo, y luego de los procesos selectivos. ¿Por qué? Porque hay que conciliar uno de los fallos que tiene, bueno, de forma tradicional, el Estado. No soy consciente ahora, pero en su momento era capaz de sacar una oferta de empleo público y los aspirantes sabían, a lo largo del año, podían planificar su vida personal, porque también está ese derecho. No puede depender tu vida a que te presentas en unas oposiciones a vida y muerte y no haber otras oposiciones hasta dentro de 2-3 años. Totalmente de acuerdo. Aparte de los temarios, que es cierto que lo de aquí no se publica en los temarios. Y luego darte un dato de los concursos de oposiciones. Yo es que hace 5 o 6 años, cuando estaba en la Secretaría General Técnica de Educación, viví una situación que me llamó la atención por lo desesperante. Por los jóvenes. Nuestros nuevos grados, los chicos brillantes y chicas brillantes que acaban los grados universitarios no tienen posibilidad de entrar a la administración aragonesa. Claro, porque el concurso oposición prima lo que prima. 100%, yo viví la experiencia de un 100% de la nota máxima en oposición, no poder entrar a trabajar en la administración.
Claro. Eso Es inadmisible, o sea, no debería ser admitido. O sea, esto está sucediendo y yo cuando he tenido ocasión de poner de manifiesto esto ante direcciones generales de función pública, en su momento no te lo conté a ti, cuando estabas de director, pero sí que lo he hecho, por ejemplo, en Madrid y en el Estado. A ver, hay muchas fórmulas para que el concurso oposición y luego te doy un dato más. Sí, que digo que hay fórmulas, por ejemplo, yo proponía en su momento, desde que establecer, como yo he visto en procesos selectivos en el Servicio Madrileño de Salud, que la fase de oposición no pueda ser superada por un número de plazas, número de personas con respecto al número de plazas. Por ejemplo, si hay 100 plazas, pues que la fase de oposición no pueda ser superada por 1,5 veces. No pueden superar la fase de oposición más de 150 personas. Ya eso es un límite, porque es que si no pones límites en la fase de oposición te pueden aprobar 2.000 a 100 plazas. ¿Por qué? Porque cuanto más aprueben, pues más en ese mogollón, más posibilidades hay de que estén todos los interinos entrando en el mogollón del nivel mínimo. Ya luego ya los puntos pues ya me servirán para atrás. Entonces es imposible desde la calle. Esa es una opción. Otra opción, establecer una puntuación respecto a la puntuación total, una ponderación, perdón, de la fase de concurso diferente a la que estamos viendo. O sea, yo he visto concurso oposición donde el 80% es la oposición y el 20% es el concurso. Pero claro, si me encuentro con un concurso del 45 y una oposición del 55, apaga y vámonos. Eso está hecho para los de dentro, exclusivamente, llámalo como lo quieras llamar. Pero eso es un proceso restringido, encubierto. Luego también otra tercera posibilidad, una tercera opción para los concursos oposiciones, que yo insisto, o sea, no me quiero cargar el concurso oposición porque es legal, está establecido como un sistema ni siquiera excepcional. El excepcional es el concurso, se puede utilizar tanto la oposición como el concurso oposición. Ahora bien, otra opción, es que tú fíjate, yo he visto procesos selectivos donde la fase de oposición es una fase decisoria, que tiene 30 temas para una oposición de nivel auxiliar, un segundo examen de tipo práctico, un tercer ejercicio de tipo tal, con las preguntas más contestadas puntúan negativamente, que el corte para aprobarlo determinará el tribunal en función del nivel de los aspirantes, y luego hay una fase de concurso que vale 20 puntos sobre los 80 que vale el otro lado. Eso es una cosa, y otra cosa es examen único, uno, como tipo test. ¿Cuántas preguntas tengo que contestar? Puedo contestar, las que contestas mal no te puntúan negativamente. ¿Cuántos temas tengo que estudiarme? 8 en lugar de 30. Entonces las que puntúan. ¿Y con cuántas puedo aprobar? Con 5. Ay, ya, perdón, es que cada vez que doy me pongo un susto. Mucha energía. ¿Con cuántas puedo aprobar? Pues con un 5. ¿Y de dónde saca el 5? Pues si hay 100 preguntas, con 50 bien. A ver, así, ¿quién de la calle puede conseguir una plaza en la administración pública? ¿Quién? Lo que pasa es que en lugar de decir es una oposición para los de dentro, pues lo visten y la libre concurrencia se les llena la boca, pero bueno, a mí me gustaría que haya libre concurrencia y que haya posibilidades para que entre todo el mundo. Ya comprendo que los que están dentro han tenido la suerte de haber entrado a trabajar como interinos, porque también, ¿qué más quisiera la gente de la calle que haber estado unos años trabajando como interino en la administración? O sea que ya es una suerte el haber estado allí, ¿qué más quisiera? Por tanto, ya con eso, pues ya entiendo que se tiene una experiencia y un trabajo desarrollado, entiendo que se valore, que se quiera que se valore y que se valore. Incluso me parece normal que se valore, pero no se puede extravalorar de tal forma y hasta tal punto que impida a una persona de la calle monda y lironda que no tiene trabajo ni servicio prestado en la administración entrar en un puesto que podría hacerlo, ya no os voy a decir mejor, pero sí igual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entrar yo? ¿Por qué? Si el derecho de acceso a la función pública de esa persona, si esa persona no ha entrado en la administración pública con las garantías constitucionales, a lo mejor que se deben constitucionales, no, perdón, legales o reglamentarias que se establecen para el acceso como interino temporal. Pues anda, que no he visto yo gente que la llaman como interina y estaba en la lista del INEM. Y ha entrado de la lista del INEM. Oye, que también es verdad y lo reconozco, que no todas las administraciones son así. Yo conozco administraciones que para seleccionar interinos convocan un proceso selectivo, tienen sus 3 exámenes y luego ya cuando superan los 3 exámenes te meten en la bolsa por un orden de
de nota, pues luego te llaman. Eso me parece bien. Parece bien, todavía no ha sido propiedad, no eres personal propietario en plaza de propiedad, bueno, pero ha superado un proceso de selección. Pero ¿qué es eso de...? Bueno, también es verdad que te llaman si has aprobado el ejercicio de la anterior convocatoria, pero es que yo he visto procesos donde con un 3 ya forma parte de la bolsa. O sea, solamente por haberte presentado. O sea, ya dices, ya no es que haya sacado el mejor número del mundo mundial, pero luego resulta que me queda fuera por el concurso cuando tengo puntos. No, es que formo parte de la bolsa aunque haya suspendido, siempre que haya sacado o al menos un 3. Hombre, por favor, un poco de... Entonces, claro, tú dices, ha habido gente que ha tenido la suerte de entrar, de sortear el sistema y entrar como funcionario interino o laboral temporal con este sistema, que menudas garantías, como estamos comentando, y luego esa persona no solamente ha tenido esa suerte, sino que luego tiene doble suerte. Y es que para conseguir la plaza en propiedad, respecto de uno que no ha tenido esa suerte, le dan una puntuación superior, el examen es mucho más light, y eso es lo que entiendo que hay que estar trabajando esto con las administraciones públicas porque hacer esto no es inconstitucional, ni es ir en contra de los interinos, es ir a favor, primero, del derecho constitucional, segundo, de intereses de todos los ciudadanos. Es que yo tengo el mismo derecho que tú eres interina y yo no, y tú tienes más derecho que yo. ¿Por qué? Porque has tenido la suerte de haber trabajado y yo no la he tenido, es por eso. Pero claro, los jóvenes, como decían por ahí, los jóvenes se tienen que plantear, o que si queremos que los jóvenes se planteen entrar en la administración y que entren los mejores y que entren gente buena, que es lo que se necesita en la administración, gente potente, gente buena, gente con ganas, profesionales, en el buen sentido de la palabra, en el más amplio sentido de la palabra. Tenemos que facilitar que a los jóvenes, que facilitar las cosas, no que se les ponga fácil, sino que no se les ponga más difícil y con tantas trabas que digan, mira, que yo me voy al extranjero por una beca. Sí, yo quería... Totalmente de acuerdo. Y mira, me he extendido mucho la respuesta, no lo voy a hacer más. Los procesos de estabilización actuales, los que se van a producir, es 60-40. Ya lo sé. 40 en la fase de concurso, en el cual se va a procurar que tengan el 40. Ya lo sé. Si el 30 es el aprobado de la fase de oposición más 40, que sí, que sí. Bueno, a poco fácil que pongas el hay una diferencia, son todos. Totalmente de acuerdo. Hay una diferencia, con esto termino. Cuando se celebró el proceso de consolidación del antiguo INSALUD, Instituto Nacional de la Salud, cuando antes de las transferencias, en el 2001, en ese momento, los del grupo A1 no tenían que hacer examen, solamente hacían un trabajo. Eso se consolidaba. Si alguien está aquí que lo vivió, puede decir si es mentira o verdad. Solamente un trabajo que había que exponer, una entrevista, no sé si se llamaba entrevista antes de trabajo, una memoria. Una memoria. Ese trabajo es memoria. Había que hacer una memoria, que la hacías tú en tu casa. O sea, que no que... Pero una memoria de 40 folios, o sea, no era de 500. En el grupo auxiliar administrativo se tenían que estudiar 3 temas. 1, 2 y 3 temas. Y ya tengo mi plaza en propiedad. Ahora, de lo que se está hablando en la consolidación, que no en la estabilización, yo he visto programas de borradores que se están circulando con los borradores para la estabilización. Bueno, en un programa de enfermería, que entonces eran 6 temas los que se tuvo que estudiar, hay 50 temas, a ver si me entienden. Ahora ya, después de eso, quiero que además que haya un corte, que el corte no sea necesariamente el 50, que no fueran los 40, que fuera más, pero de entrada, ya es que lo del INSALUD, aquello, yo no sé cómo aquello, bueno, no se recurrió porque había mucha gente metida en eso a favor, porque claro, es que había miles y miles y miles de personas que entraron directamente a conseguir una plaza fija sin haber hecho más que estudiarse, en el mejor de los casos, 3 temas, que aquí creo que eso no va a ocurrir. En el proceso INSALUD, que fue muy curioso, tenéis o debéis recordar que fue una imposición de las comunidades autónomas para aceptar la transferencia del personal sanitario del antiguo INSALUD, que no querían el altísimo índice de interinidad y además muy prolongada en el tiempo. Y se le dio cobertura por una ley de las Cortes Generales inconstitucional, a sabiendas de quien el proyecto de ley que lo promovió el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas que lo santificaran, con una ley inconstitucional. Es decir, que todos los actores
estuvieron de acuerdo. Una ley estatal del Parlamento Nacional inconstitucional. Y yo simplemente quería añadir que siempre me ha parecido curioso lo del concurso oposición, porque me parece que es convertir la patología del sistema en un incentivo para el empleado, ¿no? Es decir, a ti te conviene ser interino. Te conviene ser interino porque el sistema que hemos diseñado es de concurso oposición, y cuantos más años tengas de interino, pues más puntos vas a acumular, por lo tanto, da gracias de ser interino, ¿no? Entonces, claro, si tú das un giro al sistema que haces que el aspirante a ser funcionario se contenta con ser interino, porque ha entrado en una senda de concurso-oposición y le interesa estar muchos años de interino para tener muchos puntos, y cuando se convoque la plaza, sumar esos puntos de sus años de interino. Pero claro, que se dice muchas veces críticamente, ¿no? Dice, claro, es que el concurso-oposición se justifica por la necesidad de evaluar la experiencia en el desempeño de esa actividad. Dice, pero esa actividad, ese desempeño, ¿está evaluado? ¿O son años? Ahora resulta que el desempeñar una actividad mal durante 10 años se premia, porque no se sabe si se ha desempeñado bien o mal, porque nadie la evalúa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De mérito-capacidad? Se está valorando años de interinidad. Yo quería... Había otra entrada. Sí, buenas tardes. Muy bien las intervenciones vuestras, no cabe duda, muy interesantes. Plantea tres cuestiones. Primero, nos ha parecido muy bien que en el observatorio de la función pública que ya has mencionado, Félix, puedas incorporar también a las entidades locales, a los empleados públicos de las entidades locales, los grandes olvidados de siempre. Pues allí pasan muchas cosas, indudablemente, pequeños ayuntamientos, medianos, grandes, etcétera, etcétera. La politización es absoluta en muchos sitios, entonces hay una gran arbitrariedad, cuando no discrecionalidad encubierta también. Entonces sería muy interesante tener en cuenta a los funcionarios de las administraciones locales en Aragón, dependientes también de la asociación, de alguna manera colaborar con ellos. También otra cuestión importante que tendríais que tener en cuenta de cara a proteger también los derechos de los funcionarios públicos, no solamente el ingreso en la administración, el acceso, sino la provisión de puestos de trabajo. En estos momentos está muy depauperada. Hay administraciones públicas en esta ciudad, no menciono nombres y demás, que llevan 20 años sin convocar concursos de traslados, concursos de méritos para los grupos A1 y A2, con lo cual eso deja mucho que desear, utilizando de forma abusiva el traslado mediante la comisión de servicios por razones de urgente e inaplazable necesidad, incluso para los jefes de negociado. Se dio una sentencia hace poco en el contencioso que anula un nombramiento de jefe de negociado, y decir, pero bueno, ¿qué pasa? Pues aquí, 20 años y demás. Luego los incrementos retributivos a través de las RPTs, modificando los estratos, los complementos específicos, sin hacer un estudio y valoración de puestos de trabajo como establece la legislación ya desde el año 84, etcétera, etcétera. Y luego, por último, me gustaría también que nos contaseis un poco la receptividad que ha tenido la asociación por parte de los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón, cuáles han sido más o menos afines, que han apoyado o ninguno, qué posibilidades hay de mejorar en la próxima legislatura, y también toda la problemática relativa a evitar la judicialización de la función pública, porque claro, decía una señora concejala de Infausto, recuerdo, decía, si no estás de acuerdo, vete a los tribunales. Oye, los jueces, compañeros de judicatura que han estudiado con nosotros y demás, nos dicen, oye, estamos hartos de recursos contenciosos derivados de las administraciones públicas por el tema de la función pública. Oye, a ver cuánto os ponéis de acuerdo para utilizar la mediación administrativa, la conciliación, el arbitraje y otras medidas extrajudiciales para resolver los conflictos, que los hay constantemente en el ámbito de la administración pública. Y muchos temas pues, de acoso laboral, mobbing, etcétera, etcétera, la baja productividad que hay en la función pública en estos momentos, no por culpa de los funcionarios, que hay excelentes profesionales, sino por la mala organización, por la politización, por el desánimo y el mal clima laboral que nos estamos encontrando en muchos sitios. Termino, un alto funcionario incorporado a una administración municipal de aquí de Zaragoza
con una larga trayectoria y una gran preparación, incorporado a un puesto directivo y demás, me dice, si lo sé no vengo, me quedo en el pueblo donde estaba ejerciendo de secretario porque esto es inaguantable. Y bueno, la retribución es buenísima, indudablemente, pero claro, la calidad de vida también. Pero no trabaja a gusto, no le dejan trabajar. Esto es un grave problema a la administración. Habría que luchar también en este ámbito. Gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que has hecho una estupenda radiografía. No sé si quieres tú añadir, yo simplemente decir que me parecía básico incorporar las entidades locales en el punto de partida del observatorio, aunque sea inicialmente los ayuntamientos mayores, a lo mejor de 5.000 habitantes o 10.000, ya veremos, comarcas y diputaciones provinciales, ¿no? Sí. Cuando se plantea uno hacer esto, pues va cobrando conciencia de la dificultad de abarcar y por lo tanto va limitándose. Pero yo creo que además, como nosotros teníamos un boletín estadístico, yo creo que lo primero que tenemos que es trabajar la información, y la información lo que aspiramos es a no tener que elaborarla nosotros, sino que la elabore quien tiene que elaborarla por un deber de transparencia. Entonces, a lo mejor lo que hay que empezar es por pedir un boletín estadístico de la Administración Local de Aragón que haga la comunidad autónoma, al igual que el Estado hace de todas las administraciones, que menos que la comunidad autónoma haga de las entidades locales de Aragón cuál es su estado de plantillas, etc., ¿no? El tema de receptividad... Sí, pues entonces tendremos que tomar ejemplo otra vez de Cataluña, qué cosas buenas tiene, ¿no? Receptividad de los grupos parlamentarios. Grupos parlamentarios, vamos a ver, nuestra situación ha sido, como siempre, instrumental o instrumentalizada, ¿no? Es decir, nosotros inicialmente hemos trabajado siempre de cara a todos los grupos parlamentarios, de todas nuestras iniciativas hemos dado siempre traslado e información a todos los grupos parlamentarios para que pudieran preocuparse, actuar de acuerdo con ello, y siempre hemos tenido la misma situación hasta ahora, que ya se ha producido un cambio significativo. Es decir, siempre nos ha atendido la oposición. Curiosamente, o sea, nos ha recibido siempre la oposición de cada momento. O sea, cuando eran gobierno no nos recibían, pero cuando pasaron a la oposición se interesaban por lo que les decíamos. Y entonces hemos tenido esa dificultad. O sea, nosotros nunca hemos trabajado para la oposición, eso lo hemos tenido claro, hemos trabajado para el Parlamento, para todos los grupos parlamentarios. Cada grupo parlamentario ha hecho el uso que ha querido de nuestra información, pero nosotros siempre hemos mandado a todos. Y es verdad que, hay que decirlo aquí, que teníamos cierta expectativa con las nuevas fuerzas políticas. Con su discurso regenerador dijimos, esto va a ser muy positivo porque vamos a contactar con ellos, y no porque estén en la oposición, sino porque tienen una actitud de regeneración del sistema. Pues bueno, tengo que decir que a lo largo de nuestra historia de 11 años hay algunos grupos con los cuales no nos hemos reunido nunca, y algunos de ellos son nuevas fuerzas políticas que han entrado en las Cortes de Aragón en esta legislatura, que no han tenido ningún interés en reunirse con nosotros, escucharnos, ni preguntarnos nuestro planteamiento sobre la administración, la función pública, etc. Puedo decir que ni desde Ciudadanos ni desde Podemos nos han llamado desde el grupo parlamentario para hablar de temas de función pública autonómica. Sobre las opiniones que habéis vertido sobre los concursos, concurso oposición y la ponderación más o menos de la fase de concurso. Y el caso es que, bueno, yo provengo de una administración en la que tengo la suerte o desgracia de estar en la mesa de negociación por parte de la administración. Y lo que se ve en esa mesa de negociación, probablemente provocado por esta tasa de reposición de efectivos de hace muchos años, y en la que está creciendo la temporalidad, es que las organizaciones sindicales están defendiendo completamente el derecho a la consolidación frente al derecho a la función pública, y presionando en que esas ponderaciones se inclinen más hacia la fase de concurso. Creo que es una consecuencia lógica porque apoyan al mayor número de apoyan a las personas que les pagan sus cuotas, es así. Entonces hay una lucha constante por nuestra parte que creemos en ese derecho a la acceso a la función pública, en establecer pruebas que
que vayan en el hilo de lo que comentabas hace un momento, ¿no? Bueno, que sea una posición, una fase de oposición selectiva, que no se entre en una lista con un 3 o que haya una serie de requisitos, pero que la presión sindical es muy importante. Sí, pero bueno, también conocer fórmulas que permitan darles una de cal otra de arena, o sea, no es decirle no a la al concurso, sino es decir sí al concurso, pero también tú tienes que aceptar que la oposición tenga estas características, sí, pero lo que dices es lo que hay. Dejadme darle la palabra al resto de personas. Sí. Hola. ¿Qué tal? Mira, yo respecto al observatorio, la situación de la administración en los últimos 12 años ha sido tan perversa que genera bastantes conflictos de intereses entre diferentes personas dentro de la propia administración, entre el personal funcionario fijo que tiene unos derechos, el personal interino que tiene también unos derechos, el primero, el de poder acceder a la función pública, el personal funcionario que quiere ascender en su carrera profesional, el que se quiere trasladar, el que entonces, claro, ¿qué pasa? Si no das voz a todos esos colectivos y no les escuchas en sus intereses, es muy difícil solucionar o es muy difícil aportar un poco de luz sobre lo que está ocurriendo ahora en la administración. Por ejemplo, tú decías que hay que pelear por el derecho de acceso a la función pública. Yo ahora a eso le añado una coletilla, que es que hay que pelear por el derecho de acceso a la función pública en la categoría cuerpo o escala para la que una persona está preparada y capacitada académica y profesionalmente, y que pueda elegir si quiere optar a una plaza del grupo C1 o quiere optar a una plaza del grupo A2. ¿Por qué digo esto? Porque existe una cierta tendencia en algunas administraciones a que la mayor parte de las plazas de los grupos más altos, A1 y A2, que pueden o no estar ocupados por personas interinas, ¿de acuerdo?, se oferten solamente y exclusivamente a promoción interna. Entonces, hay que pelear por ese derecho de acceso precisamente por lo que tú comentabas de la profesionalización y de la calidad de la función pública. Porque entonces la frase de la función pública es la empresa de todos es la función pública es la empresa de todos y entre paréntesis, pero privada. Es mía y yo me organizo a mi personal como quiero. Y eso tampoco debería o es legal. Y después, como bien apuntabas antes, porque claro, la interinidad per se es mala dentro de la administración, no se debería de haber consentido, pero claro, el actor que está ocupando esa interinidad, que es el interino, no es malo per se. O sea, el interino, no lo digo porque lo hayáis dicho, pero sí que muchas veces escuchan, es decir, el interino lleva ya años y seguramente respecto a los concursos de oposición, yo soy interina, pienso exactamente como tú, o sea, yo creo que hay que facilitar el acceso a toda la gente, haya trabajado de interina o no, ¿de acuerdo? Yo no pelearía tanto por el concurso de oposición como porque me diera la posibilidad de poder optar a la plaza que yo quiero. Entonces creo que muchas personas interinas estamos en la misma situación, a pesar de que se haya podido crear el vicio en la administración de que era bueno ser interino porque te podías llegar a jubilar si no había oposiciones, ¿vale? Pero eso es una falacia, eso ha sido un engaño. Entonces, bueno, ha sido un engaño. Por favor, yo pediría que nos extendiese sobre esto porque hay más preguntas, ¿no? El tema está planteado, yo creo que una de las mesas del observatorio pues lo analiza y te incorporas a la mesa de trabajo del observatorio y aportamos todo eso con claridad. Vamos a ver, siguientes preguntas. ¿Tres ahí, Antonio? Bueno, pues, muchas gracias a los tres intervinientes. Yo quería decir que, en el fondo, no es casual, sino que es intencionado el estado en el que se encuentra el empleo público. El volumen alto de interinidad, precariedad, yo creo que es fruto de las políticas que se han seguido por el PSOE y por el PP en los últimos años. Es que se ha llegado, no por casualidad, se ha sido deliberado. Y claro, ahora tenemos el problema de que ¿cómo resolvemos esto? Yo creo que simplemente con una frase en la ley de presupuestos se empezaría a cambiar, simplemente con que se sancionase
el cumplimiento de las leyes de presupuestos en lo que se refiere a la oferta de empleo público. Si hubiera medidas coercitivas o sancionadoras, se podría resolver el problema de la interinidad. Si cuando se dice que tiene que actuarse o resolverse la oferta de empleo público en 3 años, a continuación vinieran también previstas medidas sancionadoras para los gestores de empleo público, pues ahí acabaría el problema, buena parte del problema. Porque como resulta que pasan los 3 años y encima tengo la caducidad, que me han autorizado y me dicen, ojo, si pasan los 3 años, vuelve a empezar, vuelve a la casilla de entrada o de salida. Pues realmente el problema es que no hay medidas que sancionen los incumplimientos derivados de la política de empleo público. Y además tenemos el problema también de que, por otra parte, viene Europa, vienen las sentencias comunitarias, la Directiva 99/70, que nos está diciendo, por una parte, no discriminemos el trabajo temporal respecto del fijo, y por otra, no hagamos abusos en la temporalidad. Y claro, pues ahí tenemos también el problema de que al final nos va a salir muy caro porque vamos a tener que indemnizar, no por la cláusula cuarta, pero sí por la quinta, por los abusos en la temporalidad vamos a tener que indemnizar a muchos interinos. Entonces lo que hemos hecho realmente es precariedad, una nueva cesantía del siglo XIX que la trasladamos al siglo XXI, personas que no pueden ejercer sus cargos con la debida objetividad e imparcialidad, no servimos a la sociedad en su conjunto, personas que son más moldeables, más manejables, y bueno, pues esto es el estado de cosas. Pero porque no hay voluntad política, porque con la ley de presupuesto se podría decir, se sanciona por todo. ¿Por qué no se sanciona al gestor que no desarrolla las ofertas de empleo público en los plazos? Porque cuando ahora decimos que el segundo acuerdo marco va a plantear que no se llegue al 8% o que esté por debajo del 8% la tasa de temporalidad, pues pasará el año 2020 y ¿qué ha sucedido si estamos por encima? Si no sancionamos ese incumplimiento, pues que estaremos igual. Sí, yo... Pero también es verdad que... No hay tiempo, nos queda una pregunta. Bueno, buenas tardes, gracias a los tres, me han gustado muchísimo vuestras intervenciones, pero creo que he bebido a otra cosa yo. Me debo haber confundido de lugar. Es autora del cartel, Diseñadora. La Quiero diseñadora, decir bueno. que yo lo que celebro hoy aquí es la agotadura de este barco, que he entendido que es la presentación de esta iniciativa de creación del observatorio. Os estamos trasladando a la mesa lo que hacemos los españoles. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, esto se debería hacer así. Creo que todos estamos de acuerdo en lo que está mal. Creo que vosotros habéis iniciado este proyecto porque pensáis, al igual que el resto de funcionarios que hay aquí, que hay cosas que están mal, y creo que no debiéramos emplear mucho tiempo más en hablar de que mal está todo, sino ser un poquito más, que nos explicaras más lo interesante que es, en qué va a consistir este proyecto y sobre todo qué músculo necesitáis, qué ayuda podemos ofreceros para que lo llevéis a cabo. Yo no quiero trasladaros qué es lo que está mal porque sé que vosotros que lleváis tantísimo tiempo trabajando en ello sabéis de sobra lo que está mal. Lo que quiero trasladaros es qué necesitáis, qué debemos hacer, qué compromiso ético, público, cívico necesitáis y qué músculo es el que habéis pensado dotar este proyecto para que no quede en una idea, sino en que pueda llevarse a cabo. Parece muy interesante esa aportación. Bueno, yo iba más en la línea de Antonio y es el tema de la impunidad, ¿no? Entonces, el director de la función pública, o el director de la función pública en este caso, José Manuel Aspas, es que ¿quién le vigila a él? ¿Quién hace que si él no... ¿Ante quién tiene que rendir cuentas? Entonces, hay unas unidades administrativas que para la ciudadanía no existen, que son las inspecciones de servicios, que no sé si les debería chinchar mucho desde el observatorio, porque es que esa gente tiene la obligación de entender de la eficiencia y la efectividad de las unidades administrativas. Entonces, yo quiero... Sí, bueno, quiero decir, es que el tema llega, Antonio lo ha dicho de una manera, yo no sé efectivamente quién puede hacer el procedimiento sancionador del que no se ejecute, pero desde luego, al menos las inspecciones de servicios que están dotadas de altos funcionarios además, pero pues, no sancionan. ni sancionan ni nada, porque no vienen a ver nada. Y quiero decir una cosa, yo soy una funcionaria que en un momento determinado, esto es una anécdota, pero que son cosas que pasan, tuve a mi cargo unos interinos de los que solicité
por 3 veces que saliera en la oferta pública de empleo a la función pública. La nota interior con el informe por el que lo solicitaba era como si hubiera ido al espacio interestelar. Jamás me contestaron. Lo mandé a la inspección de servicios y jamás me contestó. ¿Y entonces qué hace un funcionario en esas condiciones? Yo quiero decir un ejemplo sobre lo que podemos esperar de la inspección de servicios. Hace pocos días compareció, 2 minutos, hace pocos días compareció la nueva directora general de Función Pública en las Cortes de Aragón. Entre sus declaraciones dijo: no se va a llevar la ley de función pública a las Cortes. No sé si sabía o no que hay un mandato legal de la Ley de Integridad y Ética Pública que obliga al Gobierno de Aragón a remitir el proyecto de ley de función pública en 6 meses. Bien está que no lo haga, pero que vaya al Parlamento a decirle que no voy a hacer lo que ustedes me han mandado, una ley que han aprobado y que por visto se les ha debido olvidar también a ustedes. Bueno, eso te da idea del nivel de deterioro democrático en el que estamos. Y segundo, y con esto ya, no sé, se lo propongo a José Manuel, en el Código Penal hay un ilícito que es el impedimento del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Si alguien está impidiendo el ejercicio del derecho fundamental de una persona, por ejemplo, no convocando los procesos selectivos y dejando que caduquen, pues bueno, pues a lo mejor nosotros nunca hemos querido actuar la vía penal, pero a lo mejor es que al final es la única que garantiza. Siento, no soy penalista. Todavía. Bueno, pero cuando la situación da pena... Porque no quieres.